Cuando son las 4:24 en Quito, en medio de la crisis política y social por la que está atravesando Venezuela, vale la pena revisar la percepción de la opinión pública a través de las encuestas que se han conocido estos últimos días. Revisemos, por ejemplo, Meganálisis, hecha con una muestra de 1.150 personas, un margen de error estimado en el 3,2% y un nivel de confianza del 97%. El primer cuadro. Al ser interrogados, ¿cómo califica el anuncio del presidente Maduro en cuanto al tema de la compra de gasolina con el carnet de la patria? Una primera opción, como una medida acertada y necesaria. Una segunda opción, como una locura, pues raciona la gasolina y traerá más crisis. 73,4% dice que es una locura y 16,5% lo considera una medida acertada y necesaria. 10% no sabe, no responde. Este estudio también proyectó que 83,8% de los venezolanos desea que Nicolás Maduro abandone el poder frente a un 13,5% que no quiere que lo deje. Cuando se pregunta qué creen que deberían hacer las Fuerzas Armadas por el bienestar y el futuro de los venezolanos, convencer a Maduro de que se vaya, responde un 81,7%. Y seguir actuando como hasta ahora, un 14,1%. En este reciente estudio de Meganálisis también se preguntó sobre la percepción de los líderes opositores que deberían encabezar los movimientos que puedan sustituir a la MUD, por ejemplo. María Corina Machado cuenta con el 40,7% de aprobación, que por primera vez la muestra en las encuestas en este primer lugar. 11,1% está Lorenzo Mendoza y Leopoldo López en tercer lugar con el 7,0%. Vemos también a Antonio Ledesma, 5,1%. Estos son los 4 primeros lugares. Revisemos ahora otra de las encuestadoras que ha publicado recientemente, Ercon Consultores. Usó una muestra de 1.200 electores, un margen de error admisible de 2,8% y un nivel de confianza de 90%. A los encuestados se les pregunta, ¿usted se define como Nini? 43,8%, opositor 34,8% y oficialista 16,8%. Al preguntarle por las opciones para salir de la crisis política, ¿cuál debería ser la opción? La mayor parte de los encuestados respondió unidad y más unidad, 67,7%. La crisis política se ataca con más revolución, 15,7%. Y reanudar el diálogo gobierno-oposición, 13,2%. ¿Cómo valora el trabajo que viene haciendo, o cómo se valora el trabajo que vienen haciendo diputados de la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente? Negativo 64,4%, positivo 26,5%. Según la opinión de los encuestadores, los líderes políticos que más trabajan por el cambio en este momento son María Corina Machado con un 21,3%, Nicolás Maduro con un 19,3%, Henry Ramos Alup con un 7,3% y Julio Borges 3,2%. Si las elecciones fuesen hoy o fuesen convocadas nuevamente, ¿por quién votaría? María Corina Machado, 20,3%, Nicolás Maduro, 17,6%, Lorenzo Mendoza, 11,3%. Finalmente, en la tendencia histórica y la intención del voto presidencial, María Corina Machado ha venido creciendo, como se nota en la curva que se ve en pantalla. ¿Qué factores han incidido para esto? Quiero saludar a nuestro próximo invitado. Está con nosotros Marcos Hernández, sociólogo y director de la empresa Ercon Consultores. Bienvenido, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy.
Bueno, buenas tardes, Yani. Para nosotros, la gente de Gerson Consultores, es un placer socializar este tema. Marcos, yo comenzaría preguntándote, ¿es la primera vez que María Corina Machado ocupa el primer lugar en las encuestas, tanto en intención de voto como en aprobación sobre otros líderes de la política venezolana? ¿A qué se debe este crecimiento importante de la coordinadora de 20 Venezuela? Sí, podemos decir de manera de la tendencia histórica, los líderes de un momento histórico, valga la redundancia, se inicia con Enrique Capriles, luego toma ese liderazgo el señor López, luego toma en el ranking el primer lugar el señor Henry Ramos Balú, y ahora emerge María Corina Machado con mucha fuerza. ¿Pero por qué María Corina Machado? Primero, que está corriendo sola prácticamente en el escenario político nacional, porque los demás candidatos de una u otra manera están muy discretos o han tenido una postura algo contradictoria, algo que la gente está valorando, la gente está, digamos, entiende y está apoyando a la señora María Corina, es porque ha mantenido un solo discurso sin contradicciones. Y esto, por supuesto, le ha dado una fortaleza dentro de sus aspiraciones, no solo para mantenerse como la primera mujer dentro de un liderazgo, sino como la máxima líder de la oposición venezolana y con una intención muy positiva en un posible, un escenario hipotético, teórico, presidencial. María Corina Machado viene con un discurso bastante frontal, un discurso honesto, y la gente anda en busca de eso, un nuevo liderazgo, en fin, la gente comienza, las personas, el pueblo venezolano anda en busca de un liderazgo fresco, motivador, que lo haga ver la luz al final del túnel. Y creo que todas estas caracterizaciones las tiene María Corina Machado en este momento histórico, y por eso ella está siendo, digamos, beneficiada con esa intención y por supuesto esa confianza que le está dando el electorado venezolano, que no quiere saber nada o muy poco sobre la política, porque aquí el gran problema, como tú bien lo sabes, es el hambre, la hiperinflación, digamos, ese es el día a día de los venezolanos, ¿no? Y la política la tienen un poco apartada, pero sin embargo están valorando a María Corina Machado en nuestro trabajo con un 20% en intención de voto, y también es beneficiada con el liderazgo en cuanto a un 21%, es bien valorada, ¿no? Y esto, Ahora, por supuesto, nos deja... Sí. te interrumpo porque, es decir, la coherencia en el discurso de María Corina a lo largo de todo este tiempo, entiendo que es un factor que valoran los venezolanos. Sin embargo, Marcos, siempre se dijo, por ejemplo, que a María Corina le faltaba un contacto real con la gente. Si tomamos en cuenta los números que estoy viendo, ¿eso fue superado? Es decir, en medio de toda esta crisis que vive Venezuela, las constantes giras que María Corina realiza, que valga la pena decir que María Corina no puede viajar en avión, tiene prohibido viajar en avión en líneas comerciales en Venezuela, tiene que hacerlo en vehículo, por tierra. Así se traslada de un lugar a otro en Venezuela, cuando no trancan las autopistas para que no pase. Pero quiero insistirte en este punto porque fue siempre una crítica que se hizo. Es decir, que a María Corina le faltaba ese contacto directo o que la gente no la percibía como realmente preocupada por sus problemas. Sí, María Corina todavía su liderazgo está en un proceso de configuración, ¿no? Porque la gente comienza a valorar, la gente está buscando un liderazgo, como dije anteriormente, fresco, nuevo, y por supuesto también María Corina está recogiendo algunos de sus frutos, de su fuerte trabajo del día a día, en cuanto a mantenido una postura coherente durante un tiempo, mientras los otros líderes nacionales han entrado dentro de unas dimensiones de sus narrativas contradictorias que la gente también viene interpelando. Y por supuesto, la más beneficiada de todas ha sido María Corina, pero es interesante, hay un hallazgo de que su liderazgo viene configurándose y por supuesto viene subiendo, ¿no? No tiene un techo porque su rechazo es algo mínimo. La gente comienza a valorar la única, ¿no? Una de sus amenazas pudiese ser inclusive la cultura del venezolano, que pudiese ser un poco machista. Sin embargo, la gente está entrando en una comprensión de que debe de buscar un liderazgo, sea masculino o sea femenino, y ahí está María Corina hoy como la máxima líder política en el país. Creo que ella debe mantenerse por un buen tiempo
o tiende a crecer, porque los números siguen dándonos una, digamos, una comprensión de que es un liderazgo que comienza a desarrollarse, y no solo a desarrollarse, sino a potenciarse dentro del escenario político nacional, e incluso en la intención del voto presidencial. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, en la percepción del venezolano en general de los problemas. Cuando vemos cómo se define el encuestado, me llama la atención que un 43,8% de los venezolanos puedan definirse como ni aquí ni allá. No alineados, sí. Esos no alineados es allí donde tiene fortaleza la señora María Corina Machado, porque esa es la gente que comienza a interpelar radicalmente a los políticos tradicionales o a los políticos que no le han dado, me refiero a los de la oposición, a los que no le han dado una respuesta, digamos, positiva, una respuesta con esperanza, y es allí donde captura la señora María Corina Machado ese electorado. Por supuesto que en la política todo es dinámico y cambiante, no obstante, pues, ella está emergiendo dentro de un proceso pero bastante complejo, como es la situación política, económica, social en el país. Y esos no alineados son los que apoyaron en un momento a Capriles, apoyaron al señor López, apoyaron al señor Ramón, y ahora lo están haciendo en gran mayoría la señora María Corina Machado. Es decir, según estos números, María Corina estaría en un primer lugar de aceptación con 21,3%, seguida de Nicolás Maduro con un 19,3%, que es más o menos el voto duro que siempre se le ha calculado a Maduro, entre un 19, un 20, 21%. Sí, es allí donde se mueven, eso es lo que nosotros estamos llamando los estoicos. Lo que lo haga bien o lo haga mal son los tarifados, los que siempre van a decir Maduro, Maduro, bien o mal. Y por supuesto, con esa cantidad de votos ellos aprendieron a ganar elecciones a través de fraude, trampa. Pero si aquí se emergiera un escenario bastante claro, honesto, y las elecciones fueran mañana, sin duda la presidenta de la República fuera la señora María Corina Machado, según los números que estamos viendo, incluso desplazando a liderazgos históricos. Pero la situación, por supuesto, que también todo depende de donde están los otros hallazgos. La gente opina en un 67% que la frase debe ser unidad, unidad, unidad y más unidad. De ahí depende todo el éxito para lograr un triunfo contundente en un escenario de elecciones presidenciales que por ahora se ven difíciles. Lamentablemente, la unidad que solicitan los venezolanos es lo que pareciera que nunca logra concretarse dentro de los diferentes factores que la forman, Marcos. Sí. Por supuesto que dentro del escenario complejo, dentro de las contradicciones, siempre va a haber espacio para lograr los cambios, y eso va a depender, por supuesto, de una construcción que puedan hacer los líderes opositores y dejar a un lado la rencilla, dejar a un lado las aspiraciones, y por lo tanto deberían de no solo construir, sino de reconstruir, ir a la calle y buscar de nuevo esa confianza de la mayoría de los venezolanos, que en un 80% dicen Maduro, vete ya. Y ese 80% está allí, y ese 80% es el que está interpelando a la MUTA, al Frente Amplio, porque no ven acciones, sino están viendo mucho discurso, y la gente ya se cansó de escuchar discursos. La gente quiere acciones, la gente quiere cambio, la gente quiere ver algo más allá, y palabras que ya no quisieran escuchar, como es la palabra diálogo. De todos estos escenarios, lo posible es, y lo recomendable es que la oposición en este caso se una, porque de allí depende todos los cambios que puedan ocurrir en Venezuela y por supuesto el éxito de la oposición venezolana. Quiero agradecer a Marcos Hernández, sociólogo, director de la empresa Elcon Consultores, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias, Marco. Siempre a tu orden.